buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta transmisión en la que haremos una revisión crítica sobre estereotipos de género a través de algunas piezas de la colección del Museo Nacional de San Carlos, con nuestro invitado Valfer Navarrete, quien es licenciado en Filosofía con especialidad en Historia del Arte por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Administración de la Tecnología por parte de la misma universidad y Gestión Cultural por parte de la Ibero. Sus áreas laborales de investigación se relacionan con la formación de artes y humanidades. Cuenta con múltiples publicaciones y ha participado en diversos coloquios y congresos. Publicó el libro Estrategias didácticas para la enseñanza de la filosofía con adolescentes en el 2020 y actualmente se desempeña como jefe de departamento de Colegio Bachilleres. Agradecemos su participación y le cedo la palabra a Valfer. Muchas gracias. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este recorrido virtual en el Museo de San Carlos, el cual lleva por título Revisión crítica sobre los estereotipos de género en la historia del arte. A continuación vamos a realizar una breve visita a algunas obras del acervo del museo con la intención de hacer una lectura contemporánea desde un eje de análisis que hemos denominado estereotipos de género. La intención es darnos cuenta cómo es que esto que vamos a definir como estereotipos de género actuaba en estas pinturas y por lo tanto en las sociedades en las que se construyeron a partir de lo que sus autores creían consciente o inconscientemente lo que era el ser hombre o el ser mujer. Lo que se diga a continuación es una mera invitación a que cada quien desde casa, ya sea en la manera virtual o cuando se pueda de manera presencial, pueda de algún modo apropiarse de estas obras. Nunca hay que olvidar que ni lo que yo diga ni lo que diga cualquier persona es una verdad absoluta en el ámbito de la historia del arte. Las obras de arte siempre son como un libro abierto, como una invitación a su lectura, ¿no? Y por lo tanto, nosotros y nosotras desde nuestro presente vamos siempre a interrogar a la obra de arte, a las obras de arte, desde nuestra situación, desde nuestro tiempo y desde nuestra ubicación geográfica. Así que aperturamos la posibilidad a la interpretación subjetiva y las y los invitamos a que realicen eso, a que ustedes desde su perspectiva, desde su horizonte de ideas y desde sus propias configuraciones se apropien de estas obras y las hagan suyas. Antes de comenzar nuestro recorrido, me gustaría que hiciéramos dos grandes precisiones. La primera es preguntarnos o tratar de aclarar a qué nos referimos por crítica. Siguiendo un poco el pensamiento de Michel Foucault, un filósofo francés del siglo XX, podríamos pensar que la crítica es una suerte de actitud que interroga las formas de cómo somos gobernados en distintos ámbitos, en lo político, en lo social, en lo cultural y, como hablaremos el día de hoy, también en lo corporal estético, ámbitos que tienen que ver con el mundo del arte y sus representaciones. En este sentido, hacer una crítica histórica es todo el tiempo estar regresando al pasado y darnos cuenta si desde nuestro presente queremos seguir continuando o no con esa herencia cultural, que desde luego que está atravesada por su propia crítica, que en su momento surgió y emergió y que se ha ido configurando de distintos modos. En este sentido, cuando hablamos de roles de género, estaríamos teniendo una actitud crítica hacia esos roles de género. Y la segunda aclaración que me gustaría hacer va precisamente en función de esto. ¿Qué es un rol de género o cómo podemos entender qué son los roles de género? Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de comprenderlos para la charla que viene y el recorrido que vamos a realizar como una suerte de deber ser. Un deber ser social para los hombres y un deber ser social para las mujeres. Nos daremos cuenta inmediatamente que estos deberes ser siempre van a ser históricos, es decir, van a ir cambiando con el tiempo y con los espacios en los que la sociedad se piense, ¿no? Y se piense en función de lo que es un hombre y de lo que es una mujer. Un poco el objetivo de este recorrido es precisamente eso, darnos cuenta en cómo las representaciones que vamos a ver son representaciones o interpretaciones distintas de lo que es ser una mujer y de lo que es ser un hombre. La primera pieza que he elegido para este recorrido es Adán y Eva. Esta pieza nos remite inmediatamente a la mitología católica y a las narraciones bíblicas. Vemos en Adán y Eva dos arquetipos culturales, digámoslo, dos modelos o dos ideales
justamente de esto que vamos a trabajar, los roles de género. Por un lado vemos a Adán y por el otro lado vemos a Eva, y vemos cómo de ellos y de ella y de él se desprenden ciertos atributos que vamos a relacionar con este deber ser hombre y con este deber ser mujer. En este sentido es importante otra vez volver a preguntarnos de dónde vienen estas cosmovisiones de lo que entendemos del ser hombre y del ser mujer. Como aprecian en la obra, hay ciertos elementos que nos remiten a la feminidad de Eva y a la masculinidad de Adán. En el caso de Eva podrán ver en el vientre, por ejemplo, una pronunciación distinta que tiene que ver con la maternidad. ¿Acaso otro de los elementos o atributos más relacionados con la feminidad? Desde lo contemporáneo, justamente podemos criticar eso, que el deber ser de una mujer no necesita estar pensado o anclado desde su capacidad para producir vida o desde su feminidad, pero precisamente en la historia, no solo del arte, sino en la historia general, vamos a darnos cuenta cómo este deber ser mujer o este estereotipo de género sí está muy marcado por esta condición. Y por el otro lado podemos ver a Adán, que digámoslo es además ligeramente más alto que Eva. Analizar arte o analizar, digamos, los ciertos productos culturales nos permite darnos cuenta, insisto, en cómo estas diferencias entre los hombres y las mujeres se van a ir marcando. A diferencia de otras representaciones históricas como las grecorromanas, por ejemplo, podemos ver en esta obra del siglo XVI, ya concluyendo el gran periodo del Renacimiento, una suerte de trabajo corporal sobre Adán mucho más feminizado, por decirlo de algún modo. No encontramos estos atributos musculosos y de un cuerpo muy corpulento, valga la redundancia, que sí estaríamos encontrando en otro estereotipo masculino. Aquí vamos a ir contrastando cómo para este autor, para este pintor alemán, la representación de lo femenino y de lo masculino va a ser de este modo, y vamos a ir encontrando en otras obras cómo estas representaciones van a ir modificándose. En este retrato de un hombre vamos a poder encontrar una representación de lo masculino diferente a la que acabamos de observar. Pueden ver en la mirada de este individuo una suerte de mirada o de visión retadora, ¿no? Pero bastante sobria, no muestra elementos de alegría o no es una pintura que nos contagie ciertos sentimientos, y eso también va a ser muy importante dentro del estereotipo de lo que es ser un hombre, que sean personas o individuos desprovistos de cierta sentimentalidad, que sí vamos a encontrar en oposición, por ejemplo, con muchas representaciones pictóricas de mujeres que iremos analizando. Ahora bien, si se dan cuenta en este retrato, en los detalles de la ropa podrán encontrar una suerte de elementos textiles interesantes que van a representar también que se trata de un sujeto con cierto poder o que tiene al menos una situación socioeconómica privilegiada, diríamos desde lo actual. Desde ahora también vamos a poner mucha atención en cómo la obra de arte de algún modo no solo denuncia o enuncia un estereotipo de género cultural y socialmente aceptable, sino que también nos da una suerte de reflejo de la posición social y económica de quienes estamos interpretando en esta ocasión. Ahora bien, si yo les preguntara cuál es su ideal de un rey, ¿qué atributos pensarían o cómo pensarían que sería este rey? ¿No? Vamos a tratar de imaginarnos en nuestro imaginario colectivo, configurado por estos estereotipos, cuáles son los elementos de representación, en este caso artística, que tendría que tener un personaje que se haga llamar rey. ¿Qué encontraremos en él? Seguramente una corona, por ejemplo, porque estamos hablando de elementos simbólicos que representan este poder. Pero no solo eso, encontraríamos otras muchas cosas más, como en esta obra que están viendo a continuación. Este es un retrato de Carlos III, quien fuera un rey español en la época de la colonia mexicana, como la podríamos decir, o de la época de la Nueva España, este proceso de colonización que surge a partir en toda su totalidad del siglo XVI y que culmina aproximadamente, y no en toda su totalidad, con la independencia de México en el siglo XIX. Este rey, esta figura de poder masculina, a diferencia de la que acabamos de observar, denota otras características visuales. Su imagen se compone de otros elementos. ¿Cuáles son los que encontramos? Primero, vemos que es un retrato a cuerpo entero, cosa que no es común en todos los retratistas. Usualmente, por alguna extraña razón, mucho del retrato se centra, digámoslo, en la parte del busto y del rostro.
pero este otro retrato que encontramos de este rey pues está de cuerpo entero. Y además tiene ciertos elementos que lo harían ver distinto, al menos de otras representaciones masculinas, como evidentemente la representación de la vestimenta. Esto es muy importante porque pensemos, hagamos un poco un ejercicio de imaginación hacia el pasado. Si bien ahora es cierto que podemos encontrar, al menos en la mayoría de los países, muchísimas cosas de otros lados del mundo, y si también es cierto que durante el siglo XVI y XVII y XVIII las importaciones y las exportaciones eran muy cotidianas, los costos eran muy distintos. Ahora podemos encontrar telas relativamente económicas a diferencia de ese periodo histórico. Entonces, volviendo un poco a la representación de lo masculino, trabajar en el ámbito de la representación visual, las telas y lograr esta vistosidad de las mismas, no solo nos indicaba que el autor trataba de compartirnos que la persona tenía un poder, en este caso militar y social, sino también un poder evidentemente económico, porque tenía acceso a estos recursos que no eran compartidos para todas las esferas sociales. Ahora bien, si interrogáramos por la masculinidad o el ser de un hombre relacionado con el ámbito de las artes, ¿qué pensarían? ¿Cómo sería un hombre que tiene que ver más bien con la pintura, la arquitectura, la literatura y no necesariamente con el arte de la guerra o con la milicia? Seguro nuestra perspectiva sería distinta, nuestro imaginario colectivo sería diferente. En este sentido, la obra que están viendo ustedes de Pellegrin reflexiona o representa precisamente a un hombre más bien cercano al ámbito de las artes. ¿Cómo podemos relacionar esto con la pintura misma, digámoslo sin conocer el contexto? Precisamente por los mismos elementos de representación de este hombre. Si se dan cuenta, es evidente el uso de las vestimentas, por ejemplo, entre quien vimos hace unos segundos y quien estamos viendo ahora. Además de que en la obra podrán encontrar libros e incluso una representación arquitectónica neoclásica en el fondo. Cuando hablamos de retrato, es muy importante que recordemos que no solo es la representación corporal de nosotros o nosotras mismas, es decir, no solo se trata de copiar nuestra imagen o nuestros gestos, se trata también de representarnos como esencialmente somos. Por eso a pesar de que hay muchos retratos sueltos, digámoslo, y que solo representan la imagen de la persona en cuestión, hay otros retratos que más bien se componen de otros elementos que nos permiten darnos cuenta esa persona que está representada a qué ámbitos corresponde o digámoslo, cuáles son los elementos que configuran su ser, ¿no? Más allá de su propia imagen. Y justamente en este cuadro que estamos viendo lo podemos apreciar. Vemos a un hombre, pero vemos a un hombre con elementos que nos remiten simbólicamente a otras cosas, justamente al ámbito de las artes. No es lo mismo una masculinidad pensada desde un entorno militar, desde un entorno de un ejercicio de poder nacional, a un hombre que se dedica a la construcción o a la configuración de obras artísticas, cuya formación además es distinta y por lo tanto su retrato es igualmente distinto. De un entorno de un ejercicio de poder nacional a un hombre que se dedica a la construcción o a la configuración de obras artísticas, cuya formación además es distinta y por lo tanto su retrato es igualmente distinto. Y siguiendo a este mismo pintor, a este mismo autor que ha representado a Lorenzo de la Hidalga, podemos observar ahora una representación de su esposa, Ana García. Si se dan cuenta los elementos de representación de este retrato, tomando en cuenta lo que hemos dicho, que el retrato es una aproximación más esencial a lo que es la persona, pues contrasta directamente con el anterior. ¿Por qué? Porque aquí no observamos estos elementos que nos remiten a las artes o a un ámbito de la intelectualidad. Incluso la escena misma nos recuerda a una casa, ¿no? A un hogar, a un lugar en el que puede estar ella libremente sentada. La vemos, eso sí, con bastantes joyas, con una joyería voluptuosa, digámoslo de este modo, y también la podemos observar con ropas vistosas o con ropas amplias, que también eran un signo, insistimos, no solo de lo femenino, sino también de una clase social privilegiada o de una clase social alta, de una esfera de poder, digámoslo, superior a el resto de la comunidad mestiza, por decirlo de algún modo, del México todavía colonizado o en el proceso de colonización por parte de España.
Esta mujer también detona cierta anchura que puede remitirnos otra vez e inmediatamente a la feminidad desde su maternidad, es decir, esta insistencia cultural de que las mujeres se validan o se entienden a partir solo de su capacidad reproductiva, cosa que desde el presente y en esta revisión crítica interrogaríamos por qué nuestros cuerpos tendrían que ser pensados idealmente desde nuestra capacidad de reproducción y no desde otros ámbitos, tal vez un poco más libres y un poco más relacionados con nuestras propias exploraciones, con nuestros propios gustos y con nuestro propio desarrollo. En estas dos piezas podemos contrastar la visión de un hombre de letras y de una mujer que sigue siendo su esposa desde una visión privilegiada. En contraste con la pintura anterior, esta dama de blanco que observan a continuación, la cual está perfectamente trabajada por un realismo muy impresionante en la hechura no solo del cuerpo de la mujer, sino en la vestimenta en general, podemos encontrar que tiene un ligero elemento que puede remitirnos al ámbito de las artes o al ámbito un poco de la contemplación intelectual, que es precisamente la lectura. Estos anteojos eran comunes, evidentemente, antes de que existiera todo el desarrollo tecnológico contemporáneo para llevar a cabo ciertas sesiones de lectura. Recordemos que incluso los libros, aunque ya existía la imprenta, pues no estaban en una super producción como la podemos encontrar ahora, y pues eran todavía, digámoslo, inaccesibles para una mayor cantidad de personas, por lo que también poseer ciertos recursos o ciertos elementos tecnológicos que te permitieran acceder al conocimiento era otra vez una situación que acompañaba el privilegio y la clase, lo cual se refuerza con la silla que observan detrás y estos colores dorados en el fondo. Esta mujer, desde luego, que no solo representa a un individuo o a una persona socialmente importante, sino también nos va a dar otras claves de nuestro tema que estamos analizando y que tienen que ver justamente con la relación de estereotipo de género. Vean muy bien cómo la representación del cuerpo está casi cubierta en su totalidad, incluso el vestido le llega casi hasta el cuello. Estas formas de cómo se va a mostrar el cuerpo femenino también tienen que ver con los modos en los cuales se impone la representación de una mujer. Si bien existen representaciones divinas totalmente desnudas, por ejemplo, también cuando hablamos de mujeres a pie, mujeres de la vida cotidiana, de la vida ordinaria, su representación no está necesariamente idealizada a este nivel del desnudo, sino más bien con telas y con ropajes que cubran la mayor cantidad de su cuerpo por considerarse en algún momento como algo inmoral. Como probablemente habrán advertido, la gran parte de las obras que vimos, si no es que todas, salvo la de Adán y Eva, estaban siempre representadas en un entorno cerrado o en un entorno controlado. Esto es algo que va a caracterizar al arte premoderno, o más bien va a ser algo que va a cambiar el arte moderno y que vamos a encontrar muy claro en autores como Courbet. En este sentido, esta pieza que ahora ven a continuación representa igualmente a una mujer, como lo hemos visto, pero esta mujer es distinta. Esta mujer está fuera de este entorno ideal de representación, está fuera de la cámara, de los espacios que representan, está más bien libremente en un entorno abierto, con muchísima luz, un carácter que es precisamente moderno, esta necesidad de lograr que los cuadros pierdan este oscurantismo o esta obscuridad de fondo que suelen tener la mayoría de los retratos, va a cambiar con la introducción del arte moderno. Además de que esta mujer que observamos, en oposición a la anterior, muestra un gesto mucho más alegre. La pintura anterior tenía más bien una mirada sobria, no necesariamente seria, pero una mirada que no se relacionaba con alguna emoción directa, a lo mejor una mirada más expectativa. Sin embargo, esta mujer en rosa, en un vestido rosa, que se funde mágicamente con el entorno verde que está a sus pies, con la naturaleza vibrando,
pues no tiene esta actitud, tiene más bien una vista mucho más alegre, incluso nos interpela a nosotras y a nosotros como espectadores para caminar por esos senderos de luz. Esta actitud es muy distinta y es muy propia, insisto, del arte moderno, en oposición a la mayoría de las obras que hemos visto, que no dejaban de ser, recordémoslo, y eso es algo muy importante, pinturas históricas. La mayoría de los personajes a los que nos hemos referido fueron hombres y mujeres poderosos y poderosas, y encontraron en el arte desde siempre un lugar adecuado para preservar su imagen. Buscaban de algún modo ir y trascender en el tiempo. En este sentido, estas obras históricas que hemos revisado, esta mujer en rosa, alegre, jovial, sin embargo, no deja de tener esto que hemos mencionado, la cobertura de su cuerpo, la cobertura de sus extremidades, ¿no? Porque seguía siendo en la mayoría de las cabezas, digámoslo, o para la mayoría de la población, una necesidad que se cubran estos rasgos de la corporalidad femenina por considerarse indecentes. Es muy interesante que para el siglo XIX y ya para el siglo XX van a comenzar a surgir movimientos que van a ir precisamente en contra de estos estereotipos de género. Dicho esto, tenemos de un lado a una mujer mucho más libre, mucho más abierta, fuera de los espacios arquitectónicos, seguramente de los palacios, y por el otro volvemos a ver otra idealización de la representación femenina. Esta obra que ven aquí no solo tiene el rasgo de una técnica, ¿no? De un academicismo muy exagerado en la precisión técnica de la pintura, en los elementos que la configuran, sino que también tenemos otro elemento que va a ser muy característico del deber ser de los hombres y del deber ser de las mujeres, y que tiene que ver con la parte de la clase y el color. En este cuadro que ustedes están viendo, no solo observamos, insisto, el detalle con el que está perfectamente bien elaborado este retrato, sino también su excesiva idealización, este carácter blanco, esta luminosidad abrumadora, no solo nos reitera que para ciertas ideologías y para ciertas cosmovisiones, el ideal de ser mujer no solo es en términos gestuales perfecta, que tenga cierta simetría, sino que también tiene que cumplir con un requisito de tesitura en la piel, y es que sea blanca. Esta dimensión también de pensar a las y los hombres en función de un color forma parte de los estereotipos que se van configurando y que se han ido configurando por quienes han ejercido el poder, y que en este caso son quienes tuvieron la oportunidad de representar su imagen a la posteridad a través de la representación artística. Y para concluir este pequeño y brevísimo repaso de las obras de arte del Museo de San Carlos, me gustaría realizar una pequeña reflexión con base a estas tres pinturas, a estos tres pequeños retratos de mujeres, de niñas, que desde que son muy pequeñas comienzan a sentir los efectos de este deber ser social, de estas imposiciones en términos de vestimenta, en términos de comportamiento, y que desde muy pequeñas, así como a nosotros los hombres nos ha pasado, nos enseñan o nos dicen cómo debemos de ser. Desde que somos bebés nos colocan atributos de lo que es ser un hombre, de lo que es ser una mujer, y es así como vamos configurándonos, como vamos desarrollándonos desde el nacimiento hasta la vejez, desde estas dos polaridades, desde estos dos ejes, desde estos dos lugares donde pareciera que se entiende toda la diversidad humana y toda la riqueza. En las pinturas que ven a continuación encontramos elementos, por ejemplo, relacionados con las flores, que son otro lugar, digámoslo, de lo femenino, u otros elementos que se encuentran desde lo femenino. En este sentido, habría que preguntarnos, ¿necesitamos que todas y todos desde pequeños nos llenemos con estos atributos que van en función de dos únicas posibilidades? Después de este breve recorrido que hemos hecho a lo largo de la historia del arte y de tan solo una pizca de obras que podemos encontrar en este infinito y apasionante mundo, nos hemos dado cuenta no solo de que para determinadas geografías y para determinados lugares y para determinados momentos históricos, la representación visual, en este caso en las obras de arte de las mujeres y de los hombres, es distinta, es diferente,
Cada quien en su contexto, en su momento, en su situación concreta, va a interpretar lo que es ser una mujer y lo que es ser un hombre. Esto tiene desde luego que ver con su parte y su situación contextual, con los elementos que culturalmente se encuentran alrededor de nosotras y de nosotros. Pero digámoslo que a pesar de que existen estas diferencias, hay algo que se ha mantenido, al menos de manera muy general, y es una polaridad entre el ser hombre y el ser mujer. Y justamente esta polaridad ha de algún modo estructurado que los estereotipos de género sean dos, el ser hombre y el ser mujer, y que estos dos géneros, que además derivan de nuestros cuerpos sexuales y que son socialmente construidos, buscan interpretar o más bien, mejor dicho, buscan imponer sus realidades sobre todos los cuerpos que somos nosotros y nosotras. Preguntarnos qué es el ser del hombre y qué es el ser de la mujer podría llevarnos a una pregunta dicotómica que no tenga una salida clara sobre la elección de una u otra cosa. Buscamos más bien en una reflexión más generalizada y en una invitación a pensar desde la historia del arte temas contemporáneos de la teoría de género, a ubicarnos en destruir a lo mejor esas posibilidades, esas únicas dos posibilidades. ¿Por qué toda la riqueza corporal, todo el desenvolvimiento de la vida humana tendría que anclarse desde dos imanes, lo masculino o lo femenino? ¿Por qué no, en vez de pensar esas únicas dos posibilidades, destruimos esas dos opciones, esas dos vías y aperturamos a la posibilidad de lo múltiple? Porque los cuerpos, diría un filósofo que se llama Spinoza, son algo, y parafraseándolo, que no sabemos dónde acaba. Son tanta posibilidad y son tanta multiplicidad que reducirlos a dos categorías que, si bien son variables, no dejan de imponer ciertos roles a las corporalidades. Pensar desde el presente qué es ser un hombre y qué es ser una mujer es mucho más urgente de lo que podríamos considerar. Y recordemos que para eso está siempre la obra de arte. La obra de arte es una invitación a reflexionar desde nuestro presente sobre problemas y situaciones que nos acontecen. Después de esta breve revisión del Museo de San Carlos, yo les pido que se pregunten ustedes en qué lugar se encontrarían y si se sienten cómodos en alguno de estos dos. Muchas gracias. Y para concluir, les invito a que visiten este maravilloso Arlequín, una figura que, más allá de su ubicación dramática o de los elementos que podamos relacionar con la literatura, nos funciona muy bien para justamente tratar de encontrar esta mezcla o estas composiciones de entre estos dos polos que son más cercanos a nuestras corporalidades. El arlequín es una mezcla, es una figura que recoge elementos y que, además, con su fuerza carnavalesca no se sitúa en ninguno de los dos polos. No es ni lo uno ni lo otro, sino lo de en medio. El en medio es la posibilidad para reencontrarnos de manera menos violenta. Recordemos con lo que decíamos al principio con Michel Serres, que la representación de lo femenino y de lo masculino no deja de ser una imposición, una forma de gobernar nuestros propios cuerpos, de decirnos cómo debemos de ser. Sin embargo, ¿qué pasa ¿qué pasa si no queremos ser de ese modo? ¿Qué pasa si lo que queremos es ser otra cosa? Otra vez, ni lo uno ni lo otro, sino lo que está en medio. El arlequín es una figura perfecta que nos funciona idealmente para eso. Entonces yo les invito a que vengan cuando puedan a revisarla y ojalá les guste tanto como yo. Muchísimas gracias. Gobierno de México.